Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buen día, Ernesto, muy buen día también a todos tus televidentes. Pues con mucho gusto hablaremos de las temáticas hacendarias que tanto nos interesan, ¿no? Y qué placer estar contigo, creo que por primera vez en este año. En este año, ¿verdad? Pero con mucho gusto. Ministro, gracias. La verdad que agradecido por el espacio que nos da para poder comprender y entender mejor cómo está el país en materia fiscal. Comenzamos con esta buena noticia, Sí. el pago de la deuda externa, de la cual subyace con antelación muchas dudas de algunos sectores, que no iba a haber dinero para pagar, pero se paga la deuda externa y esto de alguna manera pues dice mucho en cuanto a la calificación crediticia para nuestro país. Sí, definitivamente creo que tú me has escuchado en varias ocasiones en este mismo espacio de entrevistas en el que afirmé que nosotros teníamos toda la capacidad de pago para realizar el pago del vencimiento del bono 2023. Cabe destacar que el bono 2023 fue emitido por el señor Francisco Flores cuando era presidente en el año 2003 por 800 millones. Muchos de estos fondos, al igual que bastantes de los fondos que él manejaba, no dudamos que fueron a parar a fines que no eran los indicados, por lo menos en la emisión. Pero creo que es importante, Ernesto, que la población entienda qué es un bono, cómo funciona un bono. Básicamente, un bono es un instrumento de deuda que tú emites en un mercado internacional, Nueva York, Londres, Luxemburgo, que son las plazas más conocidas, pero tú emites un certificado en el que llegan distintos prestamistas, ¿no?, que son los bonistas como tal, que te prestan el dinero y entre todos hacen una masa de capital de 800 millones. A cambio, tú durante 20 años les prometiste que les ibas a pagar intereses. Al final de ese periodo, tú les devuelves el capital a todos aquellos que te prestaron. Entonces, ahí hay una infinidad de inversionistas. Este tipo de instrumentos se hacen, en vez de tomar un crédito con un solo banco o una sola persona, entonces se le pide a muchas personas que te presten dinero como tal. Y al final tú tienes que hacer un pago de capital. Durante 20 años nosotros pagamos los intereses de esa deuda, pero el bono vencía justamente el día martes de esta semana, hace 2 días exactamente, ¿no? Entonces el bono vencía y había que pagar los 800 millones. 800 millones, si bien es cierto, no es una suma tan importante para el presupuesto general de la nación, de cualquier otro país, para nosotros pues sí significaba un pago bastante importante, porque son 800 millones que pudimos haber invertido en otras áreas, pero había que honrar la deuda. Nosotros sabemos, acá el expresidente Francisco Flores murió en arresto domiciliario. El expresidente Elías Antonio Saca guarda prisión en este momento. El expresidente Mauricio Funes está huyendo asilado en Nicaragua junto al expresidente Sánchez Serén. Todos ellos tienen un historial de corrupción, pero los bonistas, es decir, las personas que le prestaron el dinero al país, no tienen la culpa de que estos hayan malversado esos fondos. Entonces nosotros debíamos pagar sí o sí, porque también de eso depende la confianza internacional que tienen los inversionistas sobre los bonos que pueda colocar en el futuro El Salvador. Ese es el problema de nosotros, digo en términos de decir ellos como prestamistas, ese es el problema de ustedes, lo que yo necesito es que me paguen. Tal cual, porque ellos te prestaron el dinero y tú le dijiste que se iba a invertir en los fines adecuados. Arena y el FMLN sabemos lo que hicieron con las finanzas públicas de este país. Entonces nosotros buena explicación para comprender y entender en qué consiste lo que se Eso es básicamente en qué consiste un bono, Ernesto. Pero nosotros, ¿cómo hicimos para pagar esta parte? Nosotros hemos honrado todas nuestras deudas, incluso en la pandemia, que era un periodo difícil. Tú me viste venir aquí varias veces y contarte cómo se habían caído casi 1.000 millones de ingresos del erario público y que había que sustituirlos y buscar formas de seguir pagando todas nuestras obligaciones a la vez que también atendíamos la pandemia. Pero nunca dejamos de pagar y no lo vamos a dejar de hacer de ahora en adelante tampoco. ¿Por qué? Porque la situación ahora es mucho mejor que la que teníamos en el año 2020 o la que teníamos en el año 2021. Entonces, ¿cómo logramos pagar esos 800? eso justo es lo que te quiero contar. ¿Cómo llegamos a esto, no?
Primero hicimos nosotros 2 operaciones de compra anticipada o operaciones de recompra, como se le puede llamar, ¿no? Entonces, ahí compramos 196 millones en un primer momento en el mes de septiembre y en el mes de noviembre, ¿no? Hubieron 2 operaciones de recompra. En la primera compramos 133 millones y en la segunda compramos 63 millones. Eso hace 196 millones que compramos anticipadamente a los bonistas. ¿Cuánto nos ahorramos aproximadamente en esa compra anticipada? Porque los compras a valor de mercado en el mercado secundario. Nos ahorramos alrededor de 23 millones. Eso fue un ahorro para el país, solo del bono 2023. Pero también en esas operaciones de compra anticipada compramos una porción del bono 2025, porque la preocupación de los mercados o de algunos analistas un poco tendenciosos empezaba a decir allá por el mes de agosto que ahora la preocupación sobre la situación fiscal de El Salvador ya no era el pago del bono 2023, sino que en el año 2025 teníamos otro vencimiento de 800 millones. Entonces eso les preocupaba. Entonces con las 2 operaciones de recompra pudimos comprar 196 millones del bono 2023 que nos ayudó para poder pagar ya solo 604 millones en enero. Pero lo más interesante, Ernesto, es que en estas 2 operaciones de recompra, del año 2025 nosotros logramos comprar alrededor de debemos ahora solo 347 millones. Eso fue, y lo demás lo logramos recomprar en el mercado secundario. Con esto le ahorramos al país 288 millones para los próximos 2 años. Es decir, hemos hecho una operación que nos ayudó a pagar el bono 2023, pero que además pudimos pagar parte del bono 2025 y entonces ya la preocupación no son 800 millones para el año 2025, solo son 347 millones. Entonces, al pagar el año 2023 el bono, digamos que la confianza de los mercados hacia El Salvador se reafirma, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la liquidez para seguir honrando nuestros compromisos. Eso lo dije al principio. Sí. Obviamente esto viene de alguna manera a elevar la calidad crediticia para el país, una vez honrando esta deuda que desde luego antecede una situación de análisis político, como usted bien lo describe, ministro, sabiendo de que en el pasado, obviamente, que es una deuda que viene de gobiernos pasados. Es una que si se cumplió o no se cumplió, pues ese es el problema de nosotros, pero pero el país tenía que pagar. Tenemos que pagar porque si no entras en algo que se llama default, ¿no? Que es el incumplimiento o el impago, como le podemos llamar. No vamos a entrar con Luego podemos hablar un poco. Sí, pues sí. otra de las grandes aristas que está ahí, desde luego, y espero que nos lo explique así de manera muy entendible, Claro. como lo ha hecho, y le agradezco muchísimo porque sin duda alguna pues son aspectos meramente técnicos, ¿no? Sí. Explicar precisamente ese otro, digamos, escenario en el cual se mueve el tema de la responsabilidad crediticia que El Salvador debe honrar precisamente a partir de toda la deuda que ha incurrido gobiernos anteriores. Claro. Sí, Ernesto, y mira, yo debo lamentar que se ha especulado mucho sobre la capacidad de pago de El Salvador por analistas nacionales que han estado ligados evidentemente a los partidos políticos que gobernaron en el pasado, Arena y el FMLN. Pero siempre se especuló que nosotros íbamos a caer en el de impago. Sí. Las llamas del impago, como decían un editorial de la prensa gráfica de mayo de 2022. O sea, El Salvador está condenado a caer en las llamas del impago. Entonces, no es así. No es así porque esa es una posición fatalista que yo sé que en sus pequeñas mentes siniestras les gustaría que el gobierno fracase, que al país le vaya mal y así algunos de ellos obtener una oportunidad política, que es lo que ellos andan buscando. Pero lo cierto, Ernesto, es que nosotros nos hemos puesto a trabajar desde el día 1. Tú recuerdas cómo venía yo aquí a este mismo espacio a explicar el plan antievasión en sus inicios, allá por octubre de 2019, todavía como viceministro. Yo recuerdo que me entrevistaste, expliqué en qué consistía el plan antievasión y uno de los principales pilares que ha posibilitado realizar y cumplir todas nuestras obligaciones en este tiempo ha sido exactamente el incremento de los ingresos. Y el incremento de los ingresos ha sido de más o menos 1.800 millones. Si tú comparas lo que recaudaba el país en el año 2018
y lo que estamos recaudando, o la cifra con la que cerramos el año 2022, son más de 1.800 millones en recaudación. Eso nos permite poder cumplir con estas obligaciones. Además, hemos también traído nuevos socios como el Banco de Desarrollo de América Latina o la CAF, que ahora tiene operaciones en El Salvador. Hemos, digamos, estrechado mucho más nuestra relación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, a la vez que también hemos profundizado nuestra relación con el BID. De hecho, nos acaban de aprobar 106 millones para inversión en turismo de Sur City en el área de Oriente, entre otras cosas, ¿no? Operaciones para desarrollo empresarial a través de Bandesal, con un clic que aprobaron hace poco por 100 millones adicionales, una operación para el Fondo Social para la Vivienda, que recientemente también se aprobó, y el otro socio con el que hemos profundizado también lazos es con el Banco Mundial, con quien, de hecho, el jueves pasado tuvimos una reunión junto al presidente Bukele para hablar de las futuras inversiones. Entonces, esta relación con los cuatro... ¿Es él, verdad? Sí, él es Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina del Banco Mundial. Sostuvo reuniones con algunos funcionarios, tuvimos un almuerzo junto a su equipo, y además de eso, a la noche del día jueves, nos reunimos con el presidente Bukele para hablar sobre las futuras inversiones del Banco Mundial en materia de primera infancia y niñez, recuperación económica y empleo. Esas son las tres áreas que básicamente hablamos. Esos fueron los temas. No fue el hecho del rumor ahí que se decía de que le traían el dinero para pagar la deuda del 2023. A mí me causa mucha gracia porque, Fue eso, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina vino, evidentemente él no anda una chequera del Banco Mundial por donde anda, ni anda un maletín, ni nada por el estilo. Y además, no es que ellos te puedan traer 800 millones así de la nada, ¿no? De hecho, no creo que haya un multilateral, incluido el mismo Fondo Monetario Internacional, que tuviera la capacidad de darnos por completo el pago de los 800 millones. ¿Por qué digo esto? Porque el programa con el Fondo Monetario Internacional, si bien es cierto, es alrededor de 1.300 millones, pero el desembolso es para 3 años. Entonces, el primer año solo ibas a recibir 300 millones. Entonces, es totalmente falso que la visita esté relacionada con el pago del bono. También vi como algunos especulaban que pues se había sacado del fondo de pensiones el pago de los 800 millones, y eso yo lo quiero aclarar a la población, Ernesto. Eso es totalmente falso. El fondo de pensiones lo que tiene son inversiones, no tiene dinero en efectivo, no es algo que no es una bóveda que puedas ir a sacar. O sea, todo el dinero que entra al fondo de pensiones se invierte para poder generar rentabilidad y seguir pagando las pensiones de todos los cotizantes. Es desde que se fundó. Desde que se fundó, y así son todos los sistemas de pensiones. Ninguno tiene... Un dinero que mi ahorro, mi descuento está ahí, sí. En efectivo, ¿no? No, eso se invierte para que pueda generar rentabilidad, si no, igual pierde valor el dinero en el tiempo. Entonces, no se sacó dinero del fondo de pensiones. La ley que aprobamos recientemente, en diciembre, prohíbe terminantemente, Ernesto, que se tome un solo centavo del fondo de pensiones para financiar operaciones del gobierno. Ya no digamos 800 millones. Se desmiente categóricamente. Categóricamente. No se, del fondo de pensiones. es que es imposible hacerlo. Para que lo entendamos, es imposible hacerlo porque no tenés 800 millones para irlos a agarrar. Entonces, y además de eso, la ley lo prohíbe. Entonces, no hemos tomado ni un solo centavo. Han sido operaciones del fortalecimiento del pilar de ingresos, de la reducción del gasto público y operaciones con nuestros socios multilaterales que nos han colaborado a lo largo del año. Alguien me decía, mira, pero entonces CAF o BESI te dio el dinero. Sí y no. Sí aportaron, evidentemente, durante todo este año. Ha sido vital la aportación que ha hecho tanto el Banco de Desarrollo de América Latina como con el BESI. Pero además de eso, el Banco Mundial también ha aportado. El BID también ha aportado, no directamente para el pago del bono, pero claro, las inversiones que yo tenía que hacer en las escuelas, por ejemplo, las estamos haciendo con operaciones del Banco Mundial. Y eso fortalece mi capacidad de pago, porque ya no tengo que sacar dinero para pagar eso. Entonces, es simplemente sustitución de fuentes de financiamiento, ¿no?
Entonces, así hemos fortalecido la caja fiscal. Los ahorros que obtuvimos de 288 millones en la recompra, Ernesto, son 288 millones que son fuente de recursos, porque yo ya no tengo que pagarlos. Entonces los tendré disponibles en el Fondo General de la Nación para poder pagar hospitales, para poder pagar maestros, para poder pagar policías, para poder seguir pagando los proyectos de inversión que tenemos. Pero todo esto viene a colaborarnos a que tengamos la capacidad de pago. Entonces, los multilaterales que tienen operaciones en El Salvador, entiéndase Banco Mundial, BESI, el Banco de Desarrollo de América Latina y el BID han colaborado durante todo el año 2022 con el país y han reafirmado que lo van a seguir haciendo. Ok, ese es un elemento bien importante. De hecho, el 22 de febrero viajo a Belice para reunirme con el presidente del BID, que estará de visita en Belice, y pues nos han invitado a la reunión. Viajé el día de su elección a Washington para la elección del presidente del BID, conversé con él también, y también nos aseguró que el banco, pues como ya ellos lo han dicho en varias ocasiones, van a seguir apoyando a toda Centroamérica, no solo a El Salvador, ¿no?, sino que a toda Centroamérica. Así que la visita de Carlos Felipe Jaramillo como vicepresidente del Banco Mundial no tiene nada que ver, fondo de pensiones no se tocó para nada, ni se han tomado ahorros de nadie. Algunos dicen que los tomamos de las reservas internacionales netas, que están en el Banco Central de Reserva. Eso es falso, también está invertido, no es dinero de fácil convertibilidad. Entonces, no se ha tomado de esas áreas. Lo hemos tomado de las diferentes operaciones que, como dije, vienen de ingresos, reducción de gastos y operaciones con multilaterales. Ministro, el dinero para pagar esta nueva modalidad en el tema de pensiones, voy a entrar ahorita porque claro. Yo creo que nos queda claro y qué bueno por el país. Y sumado a eso también me gustó conocer la opinión del presidente del Banco Atlántida de Honduras. También elogió esa actitud, digamos, de responsabilidad del país de haber pagado su deuda, ¿no? Eso dice mucho desde el punto de vista del clima de inversiones, ¿no? Claro, de hecho nosotros tenemos muy buena relación con los diferentes bancos que tienen presencia en el país. Banco Atlántida es uno de ellos. Y salió al paso de esta acción. Sí, de hecho sale a felicitarnos, como algunos dicen, bueno, pero ¿por qué lo felicitan si solo cumplieron con la obligación? Bueno, hicieron tanto ruido, porque yo vi noticias en Bloomberg, New York Times, Wall Street Journal, vi a CNBC, vi noticias de Washington Post, Infobae en Argentina, acá en el país, el Diario de Hoy, la prensa gráfica, que todos decían que íbamos a caer en impago, que no íbamos a pagar. Entonces, claro que tenés que salir a revertir esa mala imagen que causaron al país. Mi envy subió mucho, entonces, claro que nos causó daño. Entonces, algunos se sorprenden que nosotros salgamos a anunciar el pago, pero es justamente porque ellos sembraron la duda en los inversionistas internacionales, Ernesto, de que nosotros no íbamos a pagar. Entonces, nosotros no podemos dejar que nuestro país sufra un daño por estas personas malintencionadas, y por eso también se alegran los empresarios y las personas que tienen inversiones en El Salvador, se alegran de que nosotros cumplamos. O sea, no veo por qué a alguien no debería de gustarle que El Salvador cumpla sus compromisos, y no veo por qué alguien debería de estar esperando que nosotros caigamos en un incumplimiento. ¿De dónde sacaron los fondos? Ya lo explicó, ¿verdad? ¿De dónde Sí, sacaron claro. los fondos? Gracias a todos los que están participando esta mañana en la formulación de preguntas interesantes desde el punto de vista de cómo se está logrando manejar el aspecto hacentario en el país. Sí. Me decía sobre pensiones, ¿no? Sí, decía que cómo se logró de alguna manera hacer esa equiparación y si ya se aplicó, entiendo, ¿no? Sí, de hecho la reforma de pensiones entró en vigencia a partir del 30 de diciembre. Se pagaron las primeras pensiones incrementadas el 12 de enero de este año. Ayer se pagaron también las pensiones incrementadas de vejez para todos los usuarios del sistema y que tienen pensión de vejez. Eso lo queremos ser muy claros. Nosotros todavía estamos buscando solución para los demás aspectos, pero lo más importante era la pensión de vejez, que es la gran cantidad de afectados y que no se podían retirar porque no tenían una pensión digna. Se les incrementó a todos un 30%,
excepción hecha por aquellos que tienen una situación personal de retiro, ¿verdad? Que fue totalmente voluntario. Pero a todos se les depositaron, sobre todo el día de ayer, las pensiones y ya incrementadas. Se está preguntando la población, aprovechando su presencia, Adelante. el tema del Tribunal Supremo Electoral, sobre el tema del presupuesto, ya justificó el 81%, entiendo, Sí, de los comicios del 2024. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral presenta algo que se llama presupuesto extraordinario, Ernesto, para las elecciones. Se llama extraordinario porque pasa de un año a otro, no es por otra cosa. Entonces, los presupuestos ordinarios solo son del mismo año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Este pasa de año a año porque hay que iniciar la campaña, digamos, allá por junio, y los llamamientos que hace el TSE, y pasa hasta el siguiente año, que es el evento electoral, 2024. Presentaron inicialmente, Ernesto, una solicitud por 89 millones. Hasta este momento, con las reuniones que hemos tenido, se han justificado alrededor de 72 millones hasta este momento. Todavía tenemos pendiente una reunión adicional con los titulares del tribunal para ver cuánto ellos pueden justificar adicional a lo que ya nos justificaron. Se revisan, ¿verdad?, los estudios de mercado, las cotizaciones que pueden recibir antes de presupuestar cuánto van a gastar en el software, los insumos que van a comprar, las papeletas que van a imprimir, cuánto les va a costar el transporte para algunos funcionarios que tienen que desplazarse para los centros de votación y todo lo demás. Entonces, todo eso se revisa y a partir de la revisión que nosotros hacemos, le decimos, miren, esto es lo que está justificado, porque estos son los precios de compra que podrían rondar, esto es lo que hemos visto en el pasado de compras de insumos y se hacen ese tipo de cálculos y posteriormente se les comunica ya oficialmente cuál va a ser el techo de su presupuesto. Una vez comunicado el techo de su presupuesto, ellos envían nuevamente la solicitud al Ministerio de Hacienda ya de manera depurada y a partir de eso nosotros lo llevamos al presidente de la República para que le dé iniciativa de ley y luego a la Asamblea Legislativa para que lo discuta y posteriormente lo apruebe. Es un compromiso con la democracia, nos tomamos muy en serio, Ernesto, el darle un presupuesto adecuado al Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que tienen que contar con el tiempo necesario para poder formular un buen plan general de elecciones con los recursos y todo lo demás. Y además de eso, el Ministerio de Hacienda tiene por mandato legal pues cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y parte de la Constitución es las elecciones en nuestro país. Sí. O sea, es la fiesta democrática más grande de nuestro país y casualmente este año que viene, tenemos 4 elecciones, casi son elecciones generales, que en el país no existen elecciones generales, pero porque se celebran en periodos distintos. Sí, claro. Pero casi que es una elección general porque se eligen alcaldes, diputados al Parlacen, diputados a la Asamblea y presidente de la República. Entonces, para eso hay que darle los medios necesarios al Tribunal Supremo Electoral que aseguren que el resultado, uno, va a ser consistente con la voluntad popular, que además de eso se va a hacer de manera transparente y ágil el voto de nuestros compatriotas, tanto en el exterior como en el interior del país, y que además, pues, podamos seguirle dando vida democrática a nuestro país con la celebración de estos eventos eleccionarios. Así que el Ministerio está totalmente comprometido, esperamos en los próximos 15 días más o menos terminar esta semana, la otra semana poderlo presentar al presidente y ver si lo podemos llevar a la Asamblea y probablemente en unos 15 días o 2 semanas más estaríamos pues con la aprobación. Ese es más o menos el cronograma. ¿Cuánto tiempo antes se le da normalmente el dinero al Tribunal Supremo Electoral o se le aprueba el presupuesto? Normalmente es un año antes del evento, pero este año queremos tomar las precauciones también nosotros, porque son, como dije, 4 elecciones las que tienen que desarrollar. Ha habido un cambio en la nueva ley de adquisiciones del Estado. Sí. Que, por cierto, creo que se aprobaron el día de ayer. Se aprobaron el día de ayer las reformas a la CAP. Nosotros necesitamos tener un marco normativo moderno que esté a la altura de los tiempos. Todavía... El tribunal va a requerir, obviamente, el dinero de él es para poder hacer contrataciones. Claro, claro. Pero, por ejemplo, imagínate ahora, tú quieres comprar algún producto digital, por ejemplo.
campaña de medios. El tribunal va a tener que hacer una campaña de medios. En la actual ACAP, tú no podías contratar directamente a las compañías internacionales como Facebook o algo y pagar la pauta directamente, tenías que pagar sobre una agencia, pagarle a una agencia y la agencia pagaba por ti. Entonces esto lo que hace es incrementar el costo del servicio, porque las instituciones pueden contratar directamente la pauta con Facebook, por ejemplo, para poner un caso. Pero antes tenías que pasar por la agencia y eso encarecía el servicio. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Introducir nuevos mecanismos de compra, salvaguardando la transparencia, los controles y también el debido cuidado de los fondos, pero que le dé el margen de maniobra al Estado para poder modernizarse. Y eso es lo que hemos hecho o lo que se presentó ante la Asamblea Legislativa el día de ayer. Hay quienes han mostrado sus ciertas dudas con relación, ayer lo hablábamos en radio, con relación a ciertos aspectos que tienen que ver con la compra que puede hacer un funcionario o el aval para que un funcionario ahora pueda hacerlo. Sí. ¿Cómo se va a cuidar no caer un poco en el conflicto de intereses que en el pasado ha sido obviamente punto? Bueno, las prohibiciones para los funcionarios siguen siendo las mismas, Ernesto. Son las mismas todavía. O sea, hay que recordar que están establecidas tanto en las normativas de adquisiciones como también en las normativas del Tribunal de Ética Gubernamental, además del Código Penal, que también penaliza el delito de tráfico de influencias. Claro. O sea, eso es un delito penal que está regulado en el Código Penal. Entonces yo no entiendo cómo alguien cuando empieza a escuchar que se va a modernizar la ley, que se va a tener un mejor instrumento, empieza a pensar que es directamente para beneficiar, porque he escuchado a algunos que dicen es para beneficiar a funcionarios. Hombre, las prohibiciones sobre contratación no están contenidas en un solo cuerpo legal y este también las incluye. O sea, no podés ser empresario y funcionario a la vez. Tenés que dedicarte a una de las dos cosas. Entonces las prohibiciones continúan, Ernesto. Decía una de las reacciones ahí a la hora de la discusión, decía Rodrigo Ávila, diputado de Arena, decía, no tiene la contundencia que tiene actualmente la LACAP, lo que se ha aprobado. Dice, porque no expresa como una prohibición concreta, se deja entrever que un funcionario no puede ser oferente del Estado. O sea, se deja entrever, o sea, lo que pasa es que ellos tratan de confundir, como dije, la prohibición existe, la prohibición está plasmada en la actual ley, en la nueva ley, así como está en la actual, y en la nueva ley se ha dejado también plasmado. La reforma es para dotar al Estado de los instrumentos necesarios para modernizarse. No podemos seguir teniendo una LACAP que se gestionó y se hizo para los años 2000. Ya no son los años 2000, Ernesto. La tecnología ha avanzado, los mercados han avanzado, las empresas ahora comercian de manera distinta que en los años 2000. El comercio electrónico es cada día mayor. Y en la LACAP, si tú ves, el reconocimiento del comercio electrónico como tal no existe. Entonces, cada vez los estados estamos más proclives a meternos al mundo digital y necesitamos contar con estas herramientas. Entonces, para eso se ha hecho y se ha respetado todos los parámetros de transparencia. Arrancamos el año con buenos brillos en materia fiscal. En materia fiscal nos ha ido muy bien al cierre del año, la recaudación fue muy bien, más de 738 millones adicionales a lo que recaudamos en 2021, buen crecimiento económico, pagamos ya el bono 2023, hicimos reforma de pensiones, yo creo que hemos cumplido con las expectativas del año 2022. Bueno, nos quedó todavía pendiente la expectativa con esta nueva clasificación de infracciones, que obviamente es dinero para la marca del Estado. La verdad es que no es que sea lo del dinero. Espera, sí. Lo del dinero, nosotros recolectamos alrededor de 12 millones el año pasado, 12. Okay. O sea, el presupuesto general de la nación son 8.000 millones y recaudamos 12 millones o sea, es casi que insignificante. Entonces no es un tema de dinero, es un tema de ordenamiento. No podemos seguir teniendo tantos accidentes viales y tanto irrespeto a las leyes de tránsito en nuestro país. Así brevemente, me preguntan acá, ¿y el dinero para los transportistas, el subsidio? Ahora mismo, de hecho, a una reunión vamos para ver con el BMT qué es lo que ha pasado, cuántas planillas se han pagado y cuáles son las que están retrasadas y por qué, ¿no? Entonces, creo que ya en los próximos días van a tener ya pues su depósito. Ministro, el tiempo se me fue como siempre.
Es muy grato conversar con usted y comprender cómo están las finanzas del Estado, cómo está el tema hacendario. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, y gracias a todos los televidentes que nos sintonizaron esta mañana. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.